Mano a Mano. Con tres, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Con mucho gusto arrancamos otra edición de Mano a Mano. Hoy vamos a hablar de educación. Y ya nomás damos la bienvenida a la doctora Nancy Ovelar. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Un gusto enorme tenerla acá. Hola Roberto, ¿cómo estás? Buenas noches a la audiencia. Gracias por aceptar la invitación. ¿Por dónde empezar? Parece tan complejo hablar de educación en Paraguay. Sí, es complejo y sobre todo porque este mundo, de alguna manera la pandemia... nos refresca la memoria en demostrarnos que este mundo globalizado, digital y cambiante es el mundo para el cual tenemos que preparar. O sea, el sistema educativo tiene que preparar a las personas. O sea, esa discusión deberíamos irnos hacia ahí, ¿no? Debemos. Claro. Y en todo este tiempo, si se hizo mal con lo convencional, con lo analógico, ¿cómo vamos a dar el gran salto digital? Internet, que finalmente pareciera ser que antes que navegar nos ahogamos. Así es, en realidad son como varias aristas, ¿no? Sí. Lo primero es lo urgente, ¿qué hacemos con los que ya perdieron el año pasado? Y de nuevo, si no compensamos esa brecha digital, van a seguir, digamos, rezagados en el sistema y en lo que tienen que aprender, en el tiempo en el que tienen que aprender, por la edad, por el tiempo en el que toca aprender ciertas capacidades, ciertos contenidos. Y bueno, esa es una parte. Y por otro lado, es que esto pone un escenario ideal para hacer las transformaciones que necesitamos. Fíjate que nuestro currículum actual tiene casi 30 años. Ya está desfasado. Por supuesto, nosotros desde el 2008, si te fijas, Roberto, desde el 2008 se viene hablando de la necesidad de la revisión de la reforma. Claro. Y hasta hoy no encontramos un solo planteamiento claro que nos diga, por este camino vamos a ir, estos son los ajustes al currículum, este es el tipo de persona que queremos formar, estas son las disciplinas a las que queremos apuntar. Y estas son las transformaciones en infraestructura, en todo lo que hace al sistema. La capacidad también de los docentes, los facilitadores. Ahora, cuando decimos un antes y un después, tantas veces escuchamos, ¿no? Para otros, francamente, el concepto pasa por deforma educativa y no precisamente reforma. Con el advenimiento de la democracia, al fin y al cabo, los mejores, los hombres probablemente más lúcidos se reunieron y era confiable. ¿Por qué? Porque si uno evoca a la memoria un Ramiro Domínguez, por ejemplo, ¿sí? Su sola presencia inspiraba respeto, Domingo Rivarola. Entonces, tuvimos los jugadores, pero se fracasó en la dirección técnica. No, precisamente en la dirección técnica. El problema de la reforma, Roberto, es que se diseñó, para ponerlo así claro en términos comparativos, producir aviones y los recursos alcanzaban para hacer carretillas. Claro. Una tremenda brecha presupuestaria. O sea, pudo tener el plano para una supermansión, pero te daba apenas para 2 o 3 piezas con baño, ¿no? Eso es lo que pasó. Y lo otro que pasó es que no supimos mantener en el tiempo los equipos. Primero las acciones sostenidas que mínimo 20 años se tienen que mantener para ver algún resultado. Claro.
Y aquí lo máximo que se pudo mantener un equipo es 5 años. O sea que el ministro que llega es ministro que tiene una concepción, una percepción diferente. No hay un plan nacional de educación partiendo de la premisa de la sostenibilidad en tiempo y espacio. Se inició con el plan 2020 y de hecho ha habido un esfuerzo por anticipar y por hacer una hoja de ruta en términos estratégicos para la educación. Lo que no se previó, o sea, eso fue colisionando con las dificultades propias de la gestión en un país en el que se invierte menos de la mitad de lo que se debería invertir. O sea que se parte luego de eso, o sea que el cimiento eso es por un lado. Por otro lado, un sistema que necesita actualizarse constantemente. La educación para un mundo tan cambiante es también dinámica. Sí. O sea que aún teniendo un plan bien definido, la dinámica misma del transcurso de los años, la evolución en sí de todo lo que significa. Y los liderazgos. A eso iba, ¿verdad? O sea que si no hay un liderazgo bien centrado, es muy difícil. Entramos y el jugador hace en la cancha exactamente lo que su talento le permitiría, pero no hay finalmente un cerebro así que diga por acá, esta es la hoja dibujada esta, ¿no? Sí, necesitamos un pacto político, un pacto social. Necesitamos ser capaces, por un lado, de ver el Estado de manera integral, la gestión del Estado de manera integral. Y eso no pasa aquí. Nosotros desde lo que se legisla, Roberto. Sí. Fíjate que ahora se aprueba la ley de arancel cero para las universidades. Sí. Esa ley, sin una plataforma más amplia de transformación profunda de las universidades, es un parche, va a seguir manteniendo el status quo. Esa ley va a seguir permitiendo que los estudiantes mejor calificados, que son los que hoy acceden los exigentes exámenes de ingreso de la nacional, que son los más pudientes, los que van a colegios privados. Porque ya vinieron de una escuela mejor, vinieron probablemente de una secundaria más pulida, entonces de por sí van 2 o 3 pasos por delante de aquellos que, producto de la marginalidad social, ya permanecen marginados de por vida. Y terminan yendo a las universidades privadas, que dan clase los sábados. O sea, se pauperiza tremendamente. Sí. O sea, un círculo muy vicioso. Pobre para los pobres y seguimos manteniendo. Por eso te digo, nosotros pagamos caro como Estado, pagamos caro la incapacidad de gestionar de manera integral el Estado. Fíjate que las cuestiones educativas tienen impacto, la salud tiene impacto en la educación. Claro. ¿Verdad? Para gestionar una política para la educación inicial, donde yo quiero incorporar a los niños de 3 años y quiero impulsar vigorosamente la atención a los primeros 1000 días. Ahí entran un montón de instituciones en juego y ahí es donde patinamos porque no sabemos gestionar de manera articulada. Cada uno en su feudo, cada uno en su ministerio, hace su dibujito, su informe y eso nos cobra bastante caro socialmente. Alguna vez hablamos con otros expertos también y decía, recuerdo, doctor Galeano Perrone, cómo se puede construir si tenemos plata a nivel de MEC, hay plata en las gobernaciones y hay plata en las intendencias, pero no se centraliza. O sea, aparece un concejal y obviamente reivindica, yo quiero llevar a mi valle, a mi compañía, y ahí tiene barrio. 5 alumnos. Ahí tiene 5 alumnos. Y está la escuela que tiene 120. El gobernador dice, no, yo al final. Entonces, evidentemente que se fracasa desde el vamos. Si hay logística, si hay plata. Sí, se fracasa desde el vamos porque hay una ausencia. Yo suelo decir que la transformación educativa es una política de liderazgo presidencial. Y en ese sentido creo que el presidente se tiene que involucrar y tiene que conocer los vericuetos de la gestión en la educación y no quedarse con lo que le dicen, porque eso es lo que reiteradamente ha venido ocurriendo. Claro, porque al final cuando un presidenciable hace campaña, qué fácil hubiese sido si ya se rodea de la gente que virtualmente desembarcaría con él en el ejercicio del poder. Porque pareciera ser que después se van ensayando fórmulas, no, fulano puede, no puede, y aparece gente que no está capacitada,
lo digo con toda franqueza, a mi criterio, Peta, por ejemplo, hubiese jugado mucho mejor en otro puesto y no precisamente acá. Y entonces ahí empiezan los enconos, persecuciones, se desata la cacería de brujas y todo se relativiza y generaciones enteras de niños y jóvenes pagan por los platos rotos. Por los platos rotos y esa es lamentable. Nosotros necesitamos mejorar la calidad del ejercicio político y sobre todo como país necesitamos hacer la idea central de qué es lo que tenemos que atacar primero. Veo que usted es egresada del Instituto de Alto Estudio Estratégico, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahí nomás digo, en gabinete, tengo la Ibalea, doctora. Estamos en la Ibalea, pero Isarambipa. Isarambipa. Isarambipa, anda y porila, betei, apitu unja, betei, murugisha y Ibalea, un bateana. Claro. Ibalea, pues hoy un seleccionador. Una habilidad de un líder y de un responsable de una Secretaría de Estado tiene que ser saber quién sabe, no tiene que saber todo. Lo que decía el finado Sosa Briganti, el seleccionador, antes era director técnico, hoy por la premura del tiempo, a lo largo de los meses los jugadores juegan en otras ligas y tiene que saber seleccionar y traer a los mejores porque en una semana tiene que estar en condiciones de pelear contra otra selección. Eso nos falta entonces, ¿no? Nos falta visión y nos falta grandeza en la conducción política, porque hay cuestiones que no se pueden explicar, como se siguen cometiendo errores. Errores, por ejemplo, y quiero comparar. Nosotros nos jactamos como país de que tenemos una política económica robusta. Emergente y que tiene músculos, que cada vez estamos mejor en la región. Sí. Gracias a que en ese ministerio se respetaron los equipos y se respeta la expertise. Claro. Imagínate en el Ministerio de Hacienda una persona que no es del sector y que asuma con cierta audacia. Sí, a lo que venga. Correríamos serios peligros. Y bueno, la educación es tan seria. Sí. Que y tendría que ser el gabinete más sensible probablemente, ¿no? Es el gabinete más sensible, pero es el gabinete más bastardeado en términos de respetar la expertise. Yo veo muchos grupos que opinan y que quieren aportar y que tienen intereses en orientar la transformación hacia un lado y me parece que ese es el camino equivocado, porque lo que tenemos que hacer es abrir el debate y discutir qué tipo de país queremos de aquí a 5, 10, 15 y 20 años. ¿Cuál es un país que nos sirva de ejemplo acá en la región que pudo diseñar así un plan, esbozar una hoja de ruta con todo lo que pueda significar los obstáculos futuros? En materia educativa yo miro con curiosidad lo que hizo Ecuador, sobre todo en cuestiones de la capacitación docente. Empezando por porque ese es el nudo gordiano, es pegan la ñande. La entre Boejara o Cuaponamba para la Yapota. Ya tengo la Boejara na ñamboca tupurina yaputata siempre tapucue. Sí. Porque la Boejara ningola oguerajaba jinape, oye dibujaba, todo lo que se expone en un currículum, el que le da vida es el maestro. Claro. Y es en el aula que se cambia lo que se tiene que cambiar o no se cambia nada. Entonces, ¿todo este tiempo fue tiempo perdido, doctora? No quiero decirte que todo este tiempo fue tiempo perdido. Lo que sí yo veo es una especie de reticencia a aceptar la realidad. Y la ciencia te dice que cuando vas a abordar un problema, lo primero que tenés que hacer es identificar y plantear correctamente y a partir de allí, porque si no, es como que te vas al médico y primero los análisis, el cuadro sinóptico de situaciones, te dicen los militares, en el teatro se opera, se quita, se mide y a partir de allí se encara la estrategia, ¿no? Y si partimos de un diagnóstico equivocado, sobre todo exitista, donde decimos que el 90% de los estudiantes pudieron participar de las clases virtuales, cuando la comunidad grita que eso no es así, y sobre eso planteamos una agenda para un nuevo año que vuelve a prometer ser tremendamente crítico. Sí. No, de hecho ya empezamos entonces, así, esa es la proyección. Nos disparamos en el pie, o sea, es ñande arco la paitella está. O sea, que oyeré la rueda sobre su eje, pero no avanza. No avanza, y eso es lo que
vemos desde afuera, ¿verdad? Sabemos que es tremendamente complejo manejar el Ministerio de Educación, pero en lo complejo pues es donde uno tiene que convocar y tiene que poner a prueba para qué está ahí. Claro, sí. Ahí es donde se mide la capacidad. Sí. Porque hoy, aparte de educación, si uno se pone a analizar, son tantas las aristas y los especialistas deberían encarnar ese rol. Pero ahí aparece, por ejemplo, un presidente, el caso de Marito mismo, cuando se dio la disyuntiva. Por un lado PETA, por el otro, y a voces la comunidad educativa pedía, la doctora Blanca Olea, esa entiende, esa viene de la escuela, ella se preparó, es de la academia. Pero después te dicen, no hace falta, el buen político tiene que rodearse nomás de los técnicos, porque lo que tiene que tener es gestión, eso que ya sabemos, saber derivar, y al fin y al cabo se trata de un equipo, de un todo. ¿Eso es imposible lograr? Vos sabés que esa era mi ilusión al asumir el viceministerio. Yo dije, bueno, esto es fantástico porque yo voy a poder dedicarme con libertad a lo técnico, y el ministro se va a dedicar a lo político, pero no fue posible. O sea, eso se fumó a la semana de haber asumido nomás, y bueno, ya la gente sabe en qué terminó eso. De todas maneras, yo sigo estando en el tema educativo y bueno, creo que tenemos que mirar muy críticamente y sobre todo ser muy honestos y valientes en reconocer ¿cuál es la realidad sobre la que vamos a operar? ¿Por qué insiste con eso, doctora? Porque no se está asumiendo, no se está teniendo la fotografía de un momento tan difícil, la correcta, la adecuada. Se filtra mucho. Y yo miro el plan para el 2021, para este año, y veo que es un plan, parece como pensado para un grupo. Y ahí, de nuevo, están excluidos los que ya estuvieron excluidos y los que están excluidos. O sea, se van a repetir los mismos errores. Ojalá que no. Claro, pero de acuerdo a lo que se tiene... pero creo que es importante una lectura correcta y sobre todo es importante tener alternativas para esa gente, para reducir la brecha digital. Sí. Porque sabemos que en el Paraguay hay un 20% de las familias que tienen un servicio de Wi-Fi. La pandemia y la necesidad de desarrollar clases virtuales plantea otro tipo de requerimientos del maestro, un montón de habilidades que antes no tenían y también un montón de condiciones en su propio domicilio. Vos no podés dar clase si no tenés un lugar y tenés un perro que te está ladrando. La sola buena intención no siempre alcanza. No. Pero eso requiere hacer una mirada integral de todo. El niño, ¿cómo va a dar clase el niño? ¿Cómo va a dar una clase virtual donde pueda aprender algo? Ya que el formato presencial es imposible. Tiene que tener un espacio, tiene que tener un dispositivo. ¿Cuántos tienen dispositivo? ¿Qué tipo de dispositivo tienen? ¿Cómo es el acceso? ¿Cómo es la conectividad? Y ante eso, lo que yo no veo son planteamientos alternativos para compensar esa brecha. Para sopesar y equilibrar. Eso es lo que no veo. Bueno, haremos una pausa y a la vuelta seguiremos conversando con la doctora Nancy Ovelar, tema recurrente, la educación. El 2020, para no retrotraernos demasiado, se fracasó entonces, el pasado año. En el 2020 los que perdieron fueron los pobres, los que no tienen cómo acceder. Marcante va ahí la Moriajú. La Moriajú vengo la ojo ahí. Apeamos la ñandela de Nicolás ñande problema la Moriajú. Va, esa la Moriajú peña no. Ya rescataron ahí. O sea que, y si uno dibuja así el mapa, ¿a qué estamento llegó la educación o el mensaje educativo en el 2020? Y llegó a una pequeña minoría. Fíjate vos que a mí me sorprendió mucho una información que recibí que me decían que el propio Ministerio de Salud había planteado al Ministerio de Educación la posibilidad de habilitar clases presenciales en aquellos sitios donde no hay COVID. Sí, claro. Cosa que a mí me parece. Sí. Y creo que el Ministerio nunca respondió a eso porque nunca se dedicó a abordar y a plantear estrategias sectorizadas. Y esa sería una buena respuesta para mitigar esta
Y este sistema híbrido que se pretende, unos sí, otros no, que van a estar los docentes que desarrollarán las clases virtuales, otro cuerpo que van a hacer el día a día ya de manera presencial, ¿se va a poder? Y se va a poder en un grupo pequeño, que hay que ver cuál es, el que tiene los dispositivos, el que puede tener internet, el que tiene el saldo para poder conectarse. Fíjate vos que eso plantea una serie de... Con lo que yo vi el año pasado, a un padre que tiene 5 hijos y tiene que retirar 3 hojas por hijo de la fotocopiadora con ejercicio, son 15.000 guaraníes la hoja, 15.000 guaraníes. Para mucha gente eso es mucho, Roberto. Sí, tal que llega apenas a 80.000. El subempleado otra vez no llega a veces a 50. O sea que entonces esas son las cuestiones sobre las cuales se planifica y se encara una realidad compleja. Ahora, muchos dirán, el análisis que hace correcto, pero entramos en emergencia y como dicen los pilotos, hay que abastecerse en vuelo. O sea que la coyuntura no permite diseñar más que esto y apostar. ¿Se puede igual encontrar un equilibrio e ir calafateando? Oingo la piloto de tormenta. Claro. Andengo la tormenta, ore ya paró. Orejas y Ari. Bueno, pero ¿y qué la tormenta P9? Ya payereina la tormenta. Ando hasai la pronóstico y ahí. La pronóstico y pucuta la tiempo ahí. Bueno, hacemos la pausa. Ya volvemos en instantes. Notable, ¿cómo es que no se puede finalmente establecer un criterio cuando ustedes se ponen a conversar, los que se creen precisamente capaces para liderar un proceso? Cuando hay facilidad a través del WhatsApp, lo que sea, ¿no tienen acaso, si mañana yo soy presidente de la República y la convoco, doctora Ovelar, usted que siempre está hablando y criticando, reconstrúyame esto y tome el mando, va a tener el respaldo político, generaremos los fondos suficientes? ¿Tiene en su manual, en su computadora, cómo empezar? Por supuesto, eso está... por supuesto, y hay gente y hay equipos que piensan y están preocupados y cada vez se sienten más defraudados y desalentados por todo lo que pasa. Porque en educación luego tenemos así una historia de infortunio, porque te decía en el corte que en el 2008... Se intentó un proceso, ¿no? Nosotros hasta el 2008 había procesos, yo trabajaba en el programa Escuela Vida que tenía más o menos 6, 7 años de permanencia. Sí. Eso se destruyó. De una. Se destruyó, se desarmaron los equipos que tanto costó formar, porque ese es otro tema, Roberto. Si hoy yo quiero, hipotéticamente, si quiero incorporar la enseñanza del inglés de manera masiva en los colegios y escuelas, no voy a poder porque no tengo suficientes maestros. O sea, cuando uno va a plantear una transformación, una modificación importante que suponga el concurso de nuevos profesionales y de ciertos perfiles, eso se tiene que preparar. O sea que primero por eso que te decía que el factor humano es fundamental, ¿no? El factor humano es fundamental. O sea que haciendo un paralelismo con lo que pasó o pasa en el Ministerio de Salud, decía, no se trata sencillamente de armar camas. Tenemos que tener primero a los médicos, el plantel de enfermeros, todo un equipo multidisciplinario. Lo mismo tendría que ser en educación. Lo mismo, no se trata simplemente de decir vamos a trabajar en el modo híbrido, vamos a dar las clases virtuales y algunas presenciales. Y jamás la metan de la clase virtual o me ean a Haisha. A la docente capacitado o manejaba la software de gestión de contenidos a gestión del aprendizaje. Pico ya huerecó. O sea, se tendría que tener un padrón, ya un bolsón de la gente que va a trabajar, especializar a los que por ahí están a mitad de camino, pero tendrían la posibilidad de desarrollar este tipo de planes, iniciativas, de proyectos. ¿Qué porcentaje del contenido del currículum está preparado en el formato digital interactivo
comunicativo, bilingüe, inclusivo, porque nosotros tenemos nuestra realidad bilingüe, que es otra cuestión, sí. O sea, Entonces, que el niño que era guaraní parlante hasta los 4 años, de repente entra a un sistema en donde es como cualquier latino que vaya a los Estados Unidos sin hablar inglés, ¿no? y claro, Sería te así. enmudeces. ¿Y cuánto tiempo tarda en reaccionar para cuando entonces sus compañeritos ya pasaron de grado y probablemente ya queda relegado? Esas son cuestiones que nunca se sometieron a un estudio. En la reforma se inició un proceso, pero los procesos que tienen que ver con la enseñanza del guaraní son todos nuevos. Y en un proceso nuevo, en un Sí. proceso que se está experimentando, yo tengo que investigar, revisar, Claro. volver a experimentar Así como la vacuna que una viene, serie. Tengo que ir probando cuál es el mecanismo de la enseñanza. Yo, por ejemplo, creo que con la cuestión del guaraní, el enfoque gramatical con el que históricamente se fue enseñando es nefasto. Sí. Tenemos Así como que fue nefasto optar por el comunicativo. Claro, el inglés en los colegios. como el Mala inglés. terminaba hablando inglés después del bachillerato. Nadie. Nadie, Y después nadie, los docentes porque- se dan cuenta y decían, bueno, eran palabras sueltas que ¿Y uno... cuál es el problema ahí? Es la metodología de la Claro. enseñanza de la segunda lengua. Lo mismo pasa con el guaraní. Sin embargo, vos mirás el CCPA. En el Centro Paraguayo Americano se van los jóvenes y salen hablando, porque el enfoque es un enfoque El sistema, comunicativo. claro. Te enseñan a hablar hablando. Sí. El Así guaraní como es cualquier una niño lengua empieza oral. primera oral y después escribe, ¿no? El guaraní es una lengua oral que tiene elementos poderosos en la literatura, en la música, en el arte, en la filosofía, para estimular. sí, totalmente. Entonces, bueno, pero eso requiere de una comunidad académica, científica, técnica, que trabaje y que no descanse en producir esos conocimientos, Roberto. Nosotros necesitamos, y ese es otro reto que tiene la Claro. universidad. O sea, estamos así como muy desperigados, pero haciendo un cuadro sinóptico rápido, ¿no? Muy complicada, entonces, la educación en Paraguay. Pero, ¿cree usted que si hoy se empezase, cuánto tiempo va a demandar? ¿5 años, 10 años? Nosotros necesitamos, por lo menos, sostener un proceso de cambio con líneas claras, curriculares, filosóficas, de infraestructura, por lo menos 20 años. 20 años. Necesitamos Si se para empezase- poder ver Claro, resultados. resultados en la calidad y necesitamos fundamentalmente ese actor crítico que es el maestro. Necesitamos maestros. Benjamín Fernández siempre dice que él estuvo por Singapur hace 20, 30 años y el presidente repetía 3 cosas: education, education and education. Y que hoy finalmente ellos pasaron a ser uno de los poderosos de Asia, porque trabajaron la mentalidad y empiezan a generarse nuevas percepciones, nuevos liderazgos con las generaciones que crecen a ese amparo. Hoy entonces estamos erráticos, nuestros jóvenes tienen que empezar a decepcionarse y buscar alternativas porque en el sistema público no lo hay. El sistema público necesita transformarse urgentemente, pero con ideas claras. Con ideas claras vinculadas a un modelo de país. Porque no me sirve de nada Claro. formar para ciertas habilidades si el proyecto económico del país va por otro lado. Eso es lo que hizo Singapur. Y primero diseñó el tipo de país que quiere ser y a partir de ahí puso a la educación en camino con acciones claves, y la clave de las acciones estratégicas y políticas que hizo Singapur es el maestro, el docente. Envió no sé cuántos docentes a estudiar a estudiar inglés. Lo que hizo Carlos Antonio López en su momento, ¿verdad? Claro, O sea que era, claro. tampoco descubrieron la pólvora, solo que lo hicieron. Y ese es nuestro problema. Yo siempre repito, y peco un poco de reiterativa, porque digo que nos cobra caro nuestra incapacidad de sostener políticas en el tiempo. Ya tengo, pero antes, de nuevo, sí. o Guerula y grupo, Sí, sí, por o eso. Mozemba, o perseguila, Animo, y que no, hoy te dije, ya chupelando en Duseiva. A eso Entonces, iba. El docente, aquel que le falta 10 años, 5 años para jubilarse, pues, dice, esto ya está. Opta por callarse. Hoy con nuestras cámaras recorrimos acá Asunción, tan siquiera fuimos al interior.
5 o 6 instituciones emblemáticas y aquel estronista te dice, vaya Paco Estrones, no hay manera. Entonces, no estamos hablando de todo lo que significa la demanda en construcción, en logística, en infraestructura. Estamos hablando simplemente del plan que tendría que llegar de una manera. O sea que todas las patas de la mesa educativa están así por la mitad, con QPI. Sí, están endebles, lamentablemente. Y lamentablemente no logramos consolidar un equipo que incida efectivamente. Se sabe que está mal, y cuyos criterios se respeten, porque ese es el problema. Aquí hay mucha charlatanería en lo que se refiere a educación, Roberto. O guanteco, si puede hacerla, o que antes o ñemoitano o opinar de la política económica moitepa ya. Claro, porque pareciera ser que cuando se habla de economía nos callamos más, inclusive nosotros los periodistas, a veces porque es mucho más complicado hablar de números, de ecuaciones. Sin embargo, es cierto, Getao y la Ñembolego, ¿verdad? Y asume que sabe y después ya se le tiene como una suerte de consultor. Y así nomás no se puede. Entonces, con improvisados, con soberbios, autoritarios, menos. Necesitamos hacer ciencia, necesitamos fortalecer la academia, necesitamos construir un nuevo pensamiento pedagógico propio. Que tenga en cuenta la realidad de nuestro país para poder salir a flote. Y eso entienden los docentes. Hablan en esos temas cuando tienen sus hay docentes muy capaces. De cada 10 docentes, si uno hace un rápido mapeo, ¿cuántos darían las condiciones? Tres de cada 10. Después hay que trabajar. Así irresponsablemente te diría que 3. Encuentro que sí, que son personas, primero comprometidas, que tienen una clara idea de su misión y que saben cuál es el imperativo y que saben cuáles son nuestras deudas con los aprendizajes de los estudiantes, pero que saben también que eso depende de un pacto político que de una vez por todas decida invertir lo que se tiene que invertir. Y cuando digo eso, me viene a la mente que solo desde el 2012 hasta hoy, en el marco del FONACIDE, se transfirió a las municipalidades y gobernaciones la friolera de 615, 611 millones de dólares. Y uno tiene que recorrer nomás. Y en 20 años se gastó 192 millones en el proceso de reforma. Eso nomás ya te da la idea de la brecha que hay ahí. Y no precisamente se gastó para lo que se generó. Y seguimos. Dejo de topar la intendente Heroy por una vez de todos los colegios, los gobernadores. Y ese es otro problema. O sea, la corrupción, escuelas que caen mal hechas. O sea que se enamoró el infortunio de la educación paraguaya. Del país, del Paraguay. País. Pero tenemos que desenamorar. Así y todo hay que seguir peleando, ¿no? Hay que seguir peleando. Yo creo que hay bolsones, digamos, críticos que mantienen la integridad, sobre todo la integridad en el sentido de despegarse de la adulación complaciente para con el que manda de turno, porque pegango oígina Pepe pero upei ojota. Tengo ya putata upei de ella esa la. Hay que ver si no aparece otro más chanta, otro más charlatán, otro más soberbio. Ante la Najani Veima. Pero seguimos trabajando, seguimos mirando la realidad con un sentido crítico. Pero podemos despedir con esto que hay gente que sabe lo que se tiene que hacer. Por supuesto, hay gente, el país tiene, no es la gran mayoría, pero hay un... Que tiene que hacer, dar el golpe de timón, refundar. Y se tiene que dar el golpe de timón y sobre todo se tiene que gestar un acuerdo, un pacto que permita que en educación iniciemos procesos y culminemos esos procesos con todas las condiciones necesarias, presupuestarias, técnicas. Claro. Y cerrar el círculo. Y cerrar el círculo, bueno, esa es la gran... Gracias, doctora. ¿De qué remesa es? Porque siempre la mejor remesa es la de uno mismo, ¿no? Esta fue la del 2020. Ah, sí, ahora terminó. La 52, sí. En la pandemia saqué la maestría. Ya. Bueno, gracias, doctora. Así que muchísimas gracias. Que siga bien, muy amable. Buenas noches. Hacemos una pausa. A la vuelta compartimos con Silvio Pérez.
bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Roberto. Gracias por la invitación y un placer estar contigo. Yo escuché mal, porque le dijiste buenas noches, ministro, le dijiste a Nancy Ola. ¿Eh? ¿O fue una expresión de eso o escuché mal? No. Por ahí cerquita. Por ahí cerquita solamente. Bueno, ¿cómo están los docentes agremiados? ¿Cuál es la percepción, el análisis que se hace de este 2020? ¿Qué pasó? Muy difícil, por cierto. No, la verdad que es un año atípico. Nadie se imaginaba lo que íbamos a tener, Roberto, ¿verdad? Pero lo que tenemos que destacar es la predisposición que pusieron los colegas. Nadie estaba preparado para esta situación, pero todos los colegas docentes pusieron todo lo que podían decir, trataron de ingeniarse, y la famosa frase de reinventarse. Claro. Pero yo creo que de lo que hemos aprendido el año 2020 tenemos que tratar De capitalizar. para este 2021. O sea, ¿crees que hubo predisposición de tus colegas docentes? Sí, bastante. De mis colegas docentes hicieron todo lo que estaban a su alcance, de acuerdo a las limitaciones, porque tenemos que ser sinceros, Roberto. Lastimosamente nunca tuvimos una capacitación en el sector, en la parte tecnológica, de parte del MEC. Nunca existió eso, ¿verdad? Si se hizo así en forma de parche, en forma espontánea, pero nunca hubo una política de capacitación constante para que esto tenga éxito. De golpe apareció, se lanzó en el mercado, tuvimos muchas dificultades, tuvimos quizás algunos resultados positivos, pero también tenemos que admitir que tuvimos resultados negativos y que eso tenemos que mejorar. Y preocupa la situación en la cual nos encontramos, porque estamos en una incertidumbre de qué va a pasar en este 2021. No sabemos si las clases presenciales vuelven, si vamos a hacerlo totalmente virtual. Pero estamos si a semanas, Silvio, del arranque del año lectivo. Y faltan poco. Tenemos postura de quizás algunos directores que dicen vamos a hacerlo todo virtual. Y otros como nosotros que decimos, si es que el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social lo determina que vuelvan las clases, nosotros queremos que vuelvan todo, porque el sistema híbrido que plantea el Ministerio nos parece inviable. O sea que una de dos, pero el híbrido no. O virtual o presencial, pero presencial va a ser muy difícil. Va a ser difícil, como también lo virtual va a ser difícil. Claro. Si es que buscamos la calidad. Y entonces, si se te pregunta a vos, te llaman y te dicen cuál es tu opinión de la FEP en sí, ¿por qué vía se juegan? Totalmente virtual, en todo caso, o totalmente presencial, a excepción de aquellos alumnos y aquellos colegas que tengan enfermedades de base. Claro, que se entiende. O sea que retornar a las clases de una o quedarse en casa, pero no jugar part-time así a medio tiempo. ¿Por qué? Porque ustedes creen que eso va a, de alguna manera, va a ser mucho más difuso incluso para el docente. ¿Sabe qué es lo que va a pasar? Ahora ya se tuvo un proceso, creo que se cerró estos días, tengo la estadística de 2.000 docentes aproximadamente que entregaron su certificado de vulnerabilidad, en el sentido de eso que de por sí van a quedar en casa. Ellos van a quedar en casa. Bueno, pero hablamos de aproximadamente 75.000 docentes. De esos 2.000 van a quedar en casa. Hablamos de 73.000 que sí o sí van a tener que asistir a su lugar de trabajo. Esos docentes, son mis colegas, van a exponerse al contagio, van a exponer a sus cónyuges, a sus hijos, a sus familiares. Porque hasta ahora no se iban al trabajo, desde la casa no hacían. Pero si es que el Ministerio de Salud Pública lo determina, ellos van a volver. Lo que van a quedar van a ser aquellos que presentaron su certificado. O sea que tanto aquel que obviamente va a desarrollar clase de manera presencial como aquel que va a tener una computadora enfrente y lo hace de manera virtual, tiene que estar en el centro educativo. Y el que no presentó va a estar. Pero aquí viene la cuestión. El Ministerio dice, va a ser opcional la vuelta a clase para los alumnos, el padre de familia, creo que a partir del 28, si no me equivoco. Si uno va y marca con un asterisco. Va a marcar, decir, Roberto Pérez va a decir, bueno, mi hijo va a asistir, o si no va a decir, no, va a ser virtual. Claro. ¿Qué va a pasar con Silvio Pidio, otro colega que tenga un quinto grado a la mañana? 25 alumnos. De esos 15 alumnos optan por lo presencial, 10 alumnos optan por lo virtual. Y también en el turno tarde casi la misma cosa. A lo mejor optan 14 por lo virtual, 11 por... pero por ahí. Más o menos algo similar, ¿verdad? Silvio Pidi va a tener que atender o dar clases a la parte presencial a la mañana y a la tarde. Es decir, a la mañana con los presenciales y también a la tarde con los presenciales. ¿Y en qué momento va a atender lo virtual? Lo va a tener que hacer al mediodía,
una vez que culmina las clases presenciales, Pero Robert a la Cano dijo tardecita que a la noche. ellos van a tener también su cuerpo de docentes virtuales y su cuerpo de docentes Y presenciales. eso decía Santo Tomás, ver para creer. O sea, ¿vos crees que eso es de cumplimiento imposible? Y ojalá, mira que, ustedes mira que ellos también van a ellos ser están censados, muy... así que van a estar aquellos que de por sí los 2.000 que quedan ya van a ser docentes virtuales y que después otra vez van a ir repartiendo dependiendo de las opciones que tengan. Vos te querés ir, Silvio, te decís, entonces vos vas a enseñar presencial y aquel que quiera quedarse en casa. O sea que hay mucho desorden, no hay un concepto muy claro, no hay un plan ya esbozado. Mira, en el discurso es muy bueno, pero en la práctica en sí, mira, te digo, como Santo Tomás, ver para creer, el temor nuestro es lo siguiente, ¿verdad? Que una vez que el docente vaya a dar clase, prácticamente a no contar con todos los recursos humanos que puedan dar las clases virtuales, se le obliga otra vez al docente a dar las clases virtuales. ¿Qué va a pasar? El famoso docente se va a plagiar y va a seguir haciendo y va a ser explotado laboralmente, algo sin precedentes. Claro, porque ahí ustedes ya entran a considerar el aspecto laboral, todo lo que significa aquellas reivindicaciones que de por sí lo ya venían postergadas. Y de hecho que ni aumento tuvimos este año por el tema de la pandemia, ¿verdad? Tenemos postergado ya varias reivindicaciones, pero independientemente a eso, nosotros el temor que tenemos es decir, por eso hablamos que sea totalmente virtual o totalmente o sea, ustedes presencial. no se niegan, pero que sea o plan A o plan B. Plan A o plan B. En caso de que sea virtual, también ahí tenemos un desafío bastante grande. Es decir, el Ministerio de Educación y Ciencias debe tratar de cubrir, porque mira que tuvimos bastante inconvenientes en el inicio, con la conectividad. ¿Cuáles son los inconvenientes que dejaron el 2020 como para anotar así con y la letras falta de rojas? conectividad. En primer lugar, en las zonas rurales, muchos chicos no tenían herramientas tecnológicas, la falta de capacitación de un porcentaje importante del sector docente. Claro. El desarrollo de los contenidos, las formas, si es que eso llegaba, si es algo positivo, si había retorno. Si la información era de calidad. Es decir, no solo entrar a la plataforma, bajar y enviar al alumno, si eso era productivo, si el alumno aprendía. No era como un mensajito, sin embargo, cuando ustedes tienen la posibilidad de ir pulsando ahí cara a cara con el alumno, se supone que la inmediatez permite que también ustedes vayan corrigiendo si es que no llega el mensaje, ¿no? Sin embargo, en el otro era muy difícil. De hecho que el docente comprometido, el docente que tiene una predisposición, baja la información, la envía, la socializa, evacúa las consultas. Sí, ¿verdad? De hecho, para eso está, ¿verdad? Y mira que eso le llevó a muchos colegas que a las 10, las 11, las 12 de la noche tenían que estar respondiendo todavía a las consultas, porque muchos padres llegaban del lugar de su trabajo, en el horario normal, no podían ayudar a sus hijos, y bueno, llegaban y verificaban el cuaderno. Es decir, en esas horas inclusive tenían que estar trabajando, ¿verdad? Estamos hablando de los docentes comprometidos. Habrá algún docente que no lo habrá hecho, ¿verdad? Y que respondía a los mensajes después en horario laboral nomás, ¿verdad? En horario laboral. Inclusive algunos padres respondían de mala manera. Si yo te hago escuchar todos los audios que los colegas respondían, inclusive algunos padres manifestaban, nosotros somos los docentes, ustedes están cobrando un salario que no le corresponde, porque nosotros estamos haciendo el trabajo que ustedes deben hacer, por ejemplo. Eso, muchísimos audios recorrían, ¿verdad? Y bueno, ya eso es lo que no le queremos volver a exponer, Roberto, a nuestros colegas, ¿verdad? O sea que se tiene muy clara la película, pero hoy no se sabe entonces qué hacer en el 2021. Y mira, yo te diría que en lo rural, yo creo que nosotros hemos presentado un protocolo. Ustedes ayudaron como federación, creo que la única federación que presentamos. Una sugerencia un proyecto de protocolo. Y yo creo que en lo rural se puede volver tranquilamente. En la parte urbana tendríamos que analizarlo de otra manera. Pero en ese protocolo habíamos establecido, en caso de que el Ministerio de Salud Pública, que es el ente rector, determine la vuelta a clase, porque de ellos depende, ¿verdad? Hacerlo en la zona rural donde no supere los 15 alumnos, bueno, de lunes a viernes normalmente. Y en la zona rural en la zona urbana donde superen la cantidad de 15, bueno, que se hagan en forma alternada o por cuadrilla, ¿verdad? También cuidando todo el protocolo sanitario. 15 alumnos en la primera semana y por orden numérico alfabético, bueno, los otros 15 la segunda, y si es que superan los 30 alumnos la tercera. Y en ese lapso de tiempo en donde el alumno no está en las clases presenciales, bueno, el docente le va a designar las tareas correspondientes y lo va a llevar en su casa y lo va a estar haciendo y lo va a estar socializando o consultando con el docente, pero el horario de clase sería reducido, por ejemplo, de 8 de la mañana a 11
y de 14 a 17, para que en esa una horita el docente tenga tiempo de claro. evacuar las consultas. Algo así, es decir, te estoy explicando así a grandes yo entiendo rasgos lo que porque, habíamos planteado. Vos estás encarnando la voz de los colegas docentes, porque hasta ahora se viene hablando nomás del sistema, o retorno, conectividad, pero al final la carga laboral para ustedes se volvió casi el doble, ¿no? Si me Sí, decís, bastante, es decir, el se docente- despide el docente a las 5, para las 11 se lleva cuando ustedes creen entonces que deberían reducirse las horas propiamente y que después el tramo final ya pueda evacuar todo y retornar a casa a hacer su No, y para su que el vida docente normal. pueda entrar a las 7 de la mañana, salir a las 11, Sí. las 13 horas y volver a las 17, y para que no lleve trabajo extra en su casa, para que pueda hacerlo todo De hecho que sí o sí igual va a llevar, eso es, Sí. es el ineludible, planeamiento ¿verdad? Pero no llevar toda la carga de tener que atender otra vez, ya sea a la tardecita, a la noche, un sábado, un domingo, a las clases virtuales de aquellos que no están presentes, ¿verdad? Entonces, sería una forma, yo creo que, en el cual se puede dar, ¿qué es lo que nosotros buscamos? Buscamos buenos resultados, que el alumno claro. aprenda también. Porque quiera o no, Roberto, nosotros también somos padres de familia. Queremos O sea que también que nuestros hijos aprendan o como sea los que, demás, ¿verdad? El interés es la medida de la acción, pero acá independientemente a que ustedes son profesionales de la docencia, también están hablando como jefes de familia y que también esperan ese buscamos mismo la retorno. calidad, aparte de buscar las reivindicaciones. Para nuestro sector también buscamos la calidad educativa, ¿verdad? Y yo creo que mínimamente se podía dar de esa manera. Así, de hecho que no, es imposible comparar con las clases presenciales en su totalidad, ¿verdad? Lo virtual es algo muy importante. Nosotros consideramos que eso vino para quedarse, ¿verdad? O sea que el futuro que se anticipó. ¿verdad? Y sí, Porque, es una herramienta que el docente puede utilizar. Te doy un ejemplo. Famoso en las zonas rurales, cuando tenemos días de lluvia, ya prácticamente las clases se suspenden. Se podía utilizar eso tranquilamente, el docente se podía conectar con todos sus alumnos Hoy y desarrollar hacemos la clase de forma virtual. O sea, esa ya es una variable, ¿no? Es una variable, algo Ahora, que es muy decía importante, Nancy ¿verdad? Ovelar, de cada 10, 3 a lo mejor se empodera, 3 a lo mejor está tecnologizado. Es tanto así, porque vos mismo dijiste al arranque que esa es una asignatura pendiente, ¿verdad? La capacitación tecnológica. No sé, yo creo que los docentes están en un porcentaje mayor, ¿verdad? Yo creo que fácilmente unos 6 o 7 docentes están capacitados en un 60-70% para desarrollar esto, pero si hablamos de un 20 o 30% en un universo de 60-70 mil es una cantidad importante Claro. también, ¿verdad? Yo creo que lo que tenemos que ver es porque acá con este sistema virtual necesitamos la predisposición de todos, necesitamos la predisposición de la comunidad educativa, de los padres De los principalmente, cuando son más chicos principalmente. O sea, el papá tiene que estar... Papá, mamá tiene que estar pendiente. Claro, porque el chico, eso es muy importante ese punto que decís. Cuando a las 7 arranca la clase, claro, se sabe que está con el docente. Ahí papá generalmente sale, mamá también a veces sale a trabajar, pero está en la la mayor escuela del parte, niño. la mayor parte. Sin embargo, cuando queda en casa, ¿qué dice la experiencia? ¿Quién es el que está ahí como facilitador con la computadora, con el teléfono? ¿Es la empleada? ¿Cómo se hace? ¿Qué ustedes percibieron en el terreno? La mayor parte son, como decís vos, la mamá, siempre la mayor Ahí parte está. está, ¿verdad? En algunos casos papá y algunas veces está la empleada, a veces el hermano, la hermana. Porque con los chiquitos Sí, alguien los tiene que chiquitos, estar. ¿verdad? Pero es difícil también. En los primeros tiempos era algo novedoso para los chicos, estaban ahí, pero después, posteriormente, con el correr del tiempo también era difícil mantenerle 2 o 3 o 4 horas frente a la Con la computadora. concentración, ¿verdad? Sí, no es solo, Roberto, el hecho de dar clases, sino buscar también que el alumno, el educando, aprenda. Por ahí va. No es ponerse y... Es decir, es no solo el formalismo de cumplir nada más. Y vos percibís que no aprendieron en forma. Yo creo que hubo bastante dificultad. Es decir, no perdimos el año totalmente, pero no se pudo desarrollar, en primer lugar, el currículum en su totalidad. En segundo lugar, Lo se que se deterioró desarrolló. la calidad educativa. Eso es el que me venga a decir que aprendieron todos. Sí. No sé, No se ajusta a la verdad. yo creo que no, desde mi punto de vista, ¿verdad? Puedo estar equivocado. O sea que se mediocrizó aún más. Yo creo que sí, porque no estábamos preparados. Es decir, ningún país Ni los estaba alumnos, preparado. ni los docentes, Es decir, ni si vos la- ves a nivel mundial, Argentina, Brasil, todas las anécdotas que se ven por las redes sociales, ningún país estuvo preparado y lo nuestro tampoco está exento a eso, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que tomar esta experiencia
este 2020 para no cometer los mismos errores en este 2021. Pero no se está tomando, dijiste, porque al Y final no estoy ni se viendo, sabe. ojalá que me sorprendan gratamente, Roberto, ojalá que... Es decir, Claro. Ahora, ese yo hablé proto- con el viceministro hace unos días y me Claro. dijo, bueno, te vamos a sorprender, vamos a tener el docente nacional para el nivel medio, vamos a tener los docentes que van a enviar los videos para aquellos... docentes que van a ser de facilitadores líderes. facilitadores en las clases virtuales, y ojalá que sea así, ¿verdad? Ojalá que me sorprendan gratamente, porque eso Pero va, hasta ahora todavía no porque eso va a fueron significar convocados que ni se- avanzamos positivamente. Claro, pero ¿para cuándo está pautado el arranque del año El lectivo? 2 de marzo. Al 2 de marzo, o sea que un mes y algo todavía. Es probable que se Y por eso te estoy diciendo que la incertidumbre del inicio de la clase, porque el nivel de contagio también va en aumento, principalmente en el interior del país. Claro. Y eso O sea, de acuerdo a la no proyección, sabemos vamos a tener unos meses no sabemos muy si va, complicados. de qué manera, si va a ser virtual o totalmente presencial. La cuestión, hay mucho que sostiene, te reitero, lo virtual. Pero para hacer eso también tenemos que planificar Claro. para que todos Y puedan, para que aprender nadie de quede los- excluido. de los ¿verdad? errores. La logística, por último, la parte edilicia, las construcciones, tan mal están todas las escuelas, esas comisiones cooperadoras y demás que antes sostenían, porque evidentemente que al Estado no le alcanza, falta gestión, no sé si falta plata, pero hoy nosotros recorrimos institución emblemática con el Colegio de Usapil, por ejemplo. Juapala, Colegio Cora. Y mira, hace prácticamente 8 o 9 meses que nadie asiste. Y eso Y creo que el ministerio, ahí está yo creo que la falencia del ministerio, porque el ministerio tiene que haber establecido una normativa de que sí o sí alguien tenía que estar asistiendo, limpiando la institución educativa y también transfiriendo los fondos de gratuidad, que son los fondos con el cual vos podés sostener, podés comprar los elementos de limpieza, podés comprar cualquier tipo de herramienta para poder mantener en condiciones las instituciones educativas. Tampoco se hizo eso, a la última etapa se transfirió, pero solo aquellos colegios que volvieron a iniciar en la media, ¿verdad? Y los demás no, ¿verdad? Entonces también es difícil en un momento donde no tenés clases presenciales llamar a los padres de familia, porque anteriormente las ACES eran las que organizaban las actividades, es decir, la asociación de padres organizaban las actividades y podían, Siempre de había cierta como- manera, es decir, tener en condiciones las instituciones educativas. Había Y autogestión. Había una autogestión, pero con la suspensión de las clases presenciales prácticamente eso desapareció, ¿verdad? Bueno, Silvio, así como está entonces, se presenta muy errático, no hay un panorama claro. No tenemos un panorama claro y la verdad que es preocupante, ¿verdad? Pero te reitero, ojalá... ¿Confían en que todavía puedan darse lo alguna que sorpresa? yo anhelo es que el ministerio, independientemente, ya a que sea virtual o que sea presencial, tome los recaudos correspondientes para que eso, Claro, porque ya o se la tuvo. que esté bien planificado para que esto no sea un fiasco Y nuevamente. que del 2020, claro, queden esas experiencias, tanto las malas como las buenas, para encontrar un punto de equilibrio y avanzar en consecuencia. Porque si no, si ya se parte luego con este espíritu tan negativista, porque es la realidad, ¿cuál va a ser el mensaje que llegue a nuestros niños, a nuestros jóvenes, verdad? O sea, van a- No, de hecho que ojalá. el pie izquierdo. Yo anhelo que el ministerio nos sorprenda gratamente, en el sentido de que sí. En primer lugar, poner en condiciones las instituciones educativas en caso que se vuelva, es decir, para cumplir con el protocolo de bioseguridad, ¿verdad? Sí. Tener todo en condiciones que no sea que el padre de familia, el docente o la comunidad educativa tenga que organizar otra vez algún tipo de actividad o tenga que sacar de su bolsillo para la poner eso en fotocopia, para los condiciones. saldos, incluso para los teléfonos, ¿verdad? Y para eso, bueno, digo, ojalá que eso, en primer lugar, se ponga eso en condiciones, ¿verdad? Eso es lo primordial. Si no tenemos eso, no podemos avanzar con lo presencial, ¿verdad? Y en caso de que sea virtual totalmente, bueno, que se vea el tema de la conectividad, qué se va a hacer con aquellos que no tienen conectividad, de qué manera se va a llegar, qué manera se va a planificar las evaluaciones, porque imagínate el tema de las evaluaciones. Sí. El que fue evaluado no te va a decir de qué manera lo fue Y que se podía copiar, que se podía pasar. y cualquiera, hermano, podía andar a rendir por mí, decían los muchachos. Cualquiera Totalmente. rendía y sacaba eso 5. quedó así, subyace como una verdad, y algunos que venían como alumnos regulares se volvieron pero excelentes, y esa es un falso reflejo de la realidad. No, lo del 2020, la calificación no refleja el rendimiento. Es decir, quizás lo que siempre fueron buenos, obvio que van a seguir siendo siempre. así. Pero tampoco le puede decir al otro que le puede poner una calificación baja si total Porque no esa es la tenés. escala que se estableció y es el sistema de medición. Imagínate, algunos ni aparecieron durante todo el año y se fue a rendir, tiene un 3 o 4. Nunca hizo un trabajo, subieron todos los pero igual promedios. se le permitió.
Bueno, Silvio, se nos fue el programa. Dentro de todo, muchas gracias y mucha fuerza, ¿sí? Gracias a vos. De la Federación de Educadores del Paraguay. Una noche más, gracias. Nos reencontramos en la próxima semana. Sigan en sintonía de C9N, el canal que nunca para.